Sí, sí. Saludos cibernautas de Proceso Digital y Departamento 19. Bienvenidos a este espacio. Les saluda Verónica Castro con la invitación que se queden, que me acompañen en esta plática con Melissa Elvir. Ella es la presidenta, ¿cuál es el caso? La directora de POPRI, de una organización que reúne a varias, que las conglomera y son representantes de sociedad civil, para que me cuente cómo siente este ambiente después de que hubo un fin de semana como que esperanzador, podríamos calificarlo. Y luego en el Consejo Nacional Electoral vimos una jornada también como de mucha calma, muchos abrazos, muchas reconciliaciones. ¿Qué ambiente se respira después de estos dos sucesos que han marcado estos últimos 2 días? Bueno, yo primero un saludo a toda su audiencia. Gracias por el espacio, por la invitación, por la espera. Creo que lo primero que tenemos que decir es que fue impactante, ¿verdad? Es decir, esas marchas en las que se esperaba participación, pero no en la cantidad que pudimos visualizar, ¿verdad? Es decir, más o menos casi 150.000, casi 400.000 personas entre todas las marchas que hubieron a nivel nacional. Creo que son números muy fuertes para poder decir que una caminata en unión de dos iglesias que antes eran como agua de aceite y que hoy pues se están poniendo más, primero los puntos de encuentro antes de los puntos en los que no están de acuerdo. Creo que suma mucho entonces a los diálogos, pero sobre todo a generar paz y tranquilidad en las familias hondureñas, a impulsar los valores cívicos y por ende entonces con ello impulsar los valores democráticos que tenemos que defender como hondureños y hondureñas, pero sobre todo para poder tener un sistema en el que realmente podamos hablar de que se garanticen los derechos fundamentales de nuestras ciudadanas y ciudadanos, es decir, de nuestra sociedad en tema general. Creo que el ambiente dejó un ambiente no solamente de gozo, sino que un ambiente de mayor fuerza para poder generar no solamente procesos de participación ciudadana, sino que también de repente el momento para poder generar espacios de diálogo entre las comunidades para buscar el desarrollo de cada una de ellas. Se le demuestra también a aquellas élites partidarias en las que realmente no solamente los partidos políticos pueden movilizar personas, sino que más allá de los partidos políticos que buscan poder, también la sociedad civil está dispuesta a generar un proceso en el que evidencie qué es lo que quiere para los próximos años de lucha. Y precisamente la gente se movió y pues tal vez porque yo estuve recorriendo, no vi mensajes contra partidos políticos. Para mí todos los mensajes que yo pude ver, y que me caminé bastante, estuve desde el inicio de la jornada, eran versículos bíblicos, la gente danzando, la gente de la iglesia evangélica entregándole a la gente de la iglesia católica boletines, textos para leer. No vi ese ambiente que sí he escuchado de algunos líderes del partido de gobierno diciendo hay algunos mensajes en contra. Yo seguramente respondió él, el que fue que recorrió o siguió. No se sintió ese ambiente, sino que fue de mucha armonía, la gente realmente llegó para el propósito que las iglesias convocaron. Bueno, yo camité de inicio a final también la marcha y
y me iba metiendo por diferentes espacios, o sea, no me quedé en un solo espacio de la marcha, sino que traté de llegar al inicio, pero nunca pude hasta el estado. Y los mensajes que yo vi, en efecto, también eran versículos de la Biblia, eran mensajes esperanzadores en su mayoría. Sí miré uno o dos carteles que hablaban sobre el tema de democracia y socialismo, que estaban en contra de repente, ¿verdad? Y tal vez a eso se refirieron los partidos políticos, pero siempre lo vincularon con mensajes de paz, no con mensajes de odio, que eso ya dice mucho, ¿verdad? No solamente porque fueron las iglesias que convocaron, sino que sobre todo porque los creyentes, los fieles de estas iglesias, los fieles de Dios que participaron en este proceso, realmente fueron con un espíritu positivo, un espíritu de dar esperanza, un espíritu de dar de repente algún optimismo hacia lo que una senda de optimismo en realidad, y no mensajes que pudieran incitar a peleas o al odio. Bueno, hemos visto en otros espacios de participación, ¿verdad? Donde han terminado peleas o donde se amenaza entonces con armas de fuego, con armas blancas, etc. Es decir, creo que eso fue parte de lo exitoso en la marcha. Creo que el gobierno hizo bien, el partido que está en el gobierno también hizo bien de respetar hasta cierto punto entonces este proceso participativo, respetar ese espacio cívico de poder generar alguna manifestación pacífica en estos procesos, porque es una manifestación, digamos que es una caminata, es parte de ese proceso de manifestación y de los derechos y negativos constitucionales que todos tenemos, a pesar que hubo unos cuantos que estuvieron diciendo en contra de este tema, ¿verdad? A pesar de las amenazas que tuvieron por parte de los organizadores, creo que el resultado de este proceso fue exitoso para que organizaran este tema. Y se da en un periodo en el que se hablaba muy recientemente de que los espacios cívicos estaban reduciendo, de que había pocos lugares donde manifestarse, porque recién había pasado de la policía diciendo que se iba a identificar, a fichar a las personas que participaran en protestas y manifestaciones. Bueno, y pudo pasar, ¿verdad? Y de repente no nos dimos cuenta todavía. Es decir, pudieron desarrollar esos procesos de inteligencia, pero la verdad es que creo que habíamos de todo un poco dentro de esa marcha, ¿verdad? Es decir, desde personas que trabajamos en organizaciones no gubernamentales de desarrollo, que pertenecemos a la iglesia también, personas que pertenecen a las iglesias, personas que trabajan en el sector privado o en el sector empresarial, por así decirlo. Creo que vimos de periodistas, inclusive miré muchas personas jubiladas que ya no miraba por los medios, ¿verdad? Y que ahí andaban también demostrando el hecho de querer reconciliación, para no desarrollar el tema negativo, el hecho de querer reconciliación en nuestro país. Y eso nos dice mucho, ¿verdad? Que pudieron hacer esos procesos, pudieron desarrollarlos, pero no pueden minimizar, por muchos mensajes que hayan desarrollado en redes sociales, ¿verdad? No pueden minimizar los resultados de esa marcha, no pueden minimizar la cantidad de personas, es decir, hay evidencias muy recientes de más o menos los números de personas que pudieron participar en esos procesos. Si uno se quedaba en un solo punto, por ejemplo, usted se quedaba una hora parada y todavía seguía pasando gente, ¿verdad? Es decir, no de repente como los desfiles de 15 de septiembre que desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, pero sí 1 o 2 horas que todavía seguía pasando gente
para poder llegar hasta el punto de encuentro, ¿verdad? Fue de mucha satisfacción, yo creo, para todos los que participamos en estos procesos sociales que son difíciles de organizar. Hubo seguridad, no hubieron colectivos que iban en contra, que de repente alejaron a muchos que querían participar, ¿verdad? Yo soy el ejemplo, es decir, yo pensé y repensé si iba o no iba, por si participaba o no participaba en los colectivos, pero al final me pudo más el tema positivo que negativo, ¿verdad? Familias que andaban con sus niños pequeños, ¿verdad? Bajo el sol, bajo una pequeña visita que cayó después, ¿verdad? Pero que demostró esa unidad familiar. Y esto, Melissa, en años anteriores, cómo la gente se mueve cuando es una motivación. Precisamente el tema de las antorchas, y te lo menciono porque justamente se cumplen los 300 días de que la gente estaba esperando que iba a instalarse en el país esta convención internacional para luchar contra la corrupción y la impunidad. Y pues el conteo parece que continúa. Bueno, y con este gobierno continúa, es decir, el contexto de región. Recordemos que las promesas de campaña ya no se pudieron cumplir, es decir, la promesa de campaña fue que en los primeros 100 días de ese gobierno iban a instalar, no se hizo. Si hubieran dicho en este periodo hubiera sido distinto, hubiera sido todavía una esperanza, bajo el contexto de que desapareció una figura importante que realmente brindaba recursos para estos procesos, lo que fue USAID antes, por ejemplo, que eran aliados muy fuertes en el sector social, en el sector empresarial y en muchos temas. Difícilmente entonces vamos a poder decir que van a poder instalar una misión en los próximos meses de entrada, en los próximos 6 meses de este periodo de gobierno. Por mucho que se extienda el memorándum, creo que van a seguir de repente los procesos de negociación para ver si tienen la capacidad no solamente económica, sino que también técnica para poder instalarla, sobre todo ante ese marco de reducir los fondos para desarrollar este tipo de programas, reducir los fondos a la ONU, reducir los fondos a otras instancias internacionales. Va a ser muy complejo en realidad que exista una misión que sea apoyada por algún ente internacional con la disminución de recursos que existe en este momento. Y no solamente va a ser los recursos de ayuda o de apoyo para el desarrollo de Estados Unidos, sino que para mí va a ser como una bola de nieve, ¿verdad? De todos aquellos países que brindan fondos para apoyar a países en desarrollo, en los que van a ir disminuyendo también sus fondos. Entonces pensar en una misión en los próximos 6 meses es realmente complejo, ¿verdad? Es realmente de repente mantener una promesa de campaña, pero que difícilmente van a poder cumplirla desde este gobierno, que difícilmente la van a poder cumplir en un siguiente gobierno. Y que habrá que repensar entonces la forma de cómo fortalecer la lucha contra la corrupción desde la misma institucionalidad pública, ¿verdad? No solamente bajo la figura de una Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, sino que transversalizar entonces algunas prácticas, no solamente políticas, sino que prácticas muy fuertes en las instituciones públicas que vayan en contra de la corrupción, que vayan en contra de la impunidad, precisamente para ir cambiando el sistema y no que el sistema entonces cambie a las personas que van a integrar estos procesos. No solamente fortalecer los operadores de justicia, como se ha hecho en años anteriores, sino que fortalecer la institucionalidad misma y las capacidades técnicas de los funcionarios para que sean los mejores aliados para luchar contra la corrupción.
Y precisamente vemos que la gente en la institucionalidad ya no tiene estrés, porque, por ejemplo, con este reciente hecho de la denuncia que hizo el fiscal por el Solaya, después del anuncio de que se tenían capturadas las 3 personas que habían conspirado para asesinar a un expresidente, usted se metió a las redes sociales y yo creo que el 98% de los comentarios de la gente es cero credibilidad hacia lo que tenemos ahorita, que es como te contamos. Bueno, cero credibilidad al proceso que hicieron, ¿verdad? Y cero disminuir la credibilidad de un ente estatal tan importante que realmente debe de ser un ente que le debe de brindar a la ciudadanía la mejor confianza, precisamente porque cuando llegamos a un nivel de conflictos entre distintas partes, es el ente entonces al que uno puede ir a denunciar y que de oficio deberían de generar las investigaciones para hacer los requerimientos fiscales necesarios, ¿verdad? Precisamente para poder generar soluciones entre esos conflictos. Si bien es cierto, la parte penal debería de ser lo último que nosotros deberíamos de ver, sobre todo como ciudadanos, no significa entonces que el Ministerio Público es la última institución que debemos de ver, sino que más bien es una de las primeras instituciones que debe de garantizar esa figura de generar confianza y de generar justicia en nuestra democracia. Sin embargo, las últimas acciones que hemos visto que más podría irse por un tema político que por un tema técnico o un tema por el que realmente debe responder el Ministerio Público, es lo que genera esa desconfianza en la ciudadanía, en la que se responde entonces a aquellos intereses de la gente, pero no del ciudadano común. Y ahí no solamente hablo del Ministerio Público, sino que de todos los operadores de justicia que rodean entonces la institucionalidad pública del país. También vemos la poca confianza que tiene la gente, por ejemplo, cuando la Secretaría de Seguridad está respondiendo cuando el general en condición de retiro, Romeo Vázquez Velázquez, saca un video, que ahora se ha tocado, antes era cada semana, ahora yo sé que muy seguido, y de la misma forma están subiendo las recompensas que se ofrecen, hasta llegar a un nivel histórico, de 20 millones es bastante para la cabeza de una persona. Más que alguien del crimen organizado que se escapó de las manos de la misma institucionalidad pública, tal vez no va de la mano al final con el discurso de ir en contra del crimen organizado y la corrupción, comparado entonces con la cantidad de dinero que ofrecen por recompensa de los más buscados a nivel nacional, ¿verdad? Es decir, pareciera más un tema político, partidario, no político general, sino un tema político partidario, más que de un tema de buscar desarrollo para nuestra sociedad. Precisamente porque al generar justicia se genera confianza, y al generar confianza no generamos debilidades en nuestra institucionalidad pública misma, sino que más bien genera que la ciudadanía pueda creer más en la institucionalidad pública y busque entonces respuestas de lo que todos pedimos al Estado. Estamos hablando, y aquí estamos hablando desde todo tipo de grupo, desde una constancia en alguna institución pública, ¿verdad?, para poder responder a un trámite en particular, hasta de un servicio, hasta de poder generar algún negocio también en todos los procesos, ¿verdad?, del Estado. Se involucra entonces en el diario vivir de la ciudadanía, pero que la ciudadanía en su diario vivir no siempre encuentra las respuestas que el Estado no digo gobierno, sino que
la institucionalidad pública misma, es decir, el Estado, que somos todos, debe de responder ante todas estas garantías constitucionales, derechos fundamentales que tenemos. Ya para ir finalizando esta entrevista, ¿cómo ve el ambiente que se vive ahorita? Falta tan poco para las elecciones. Siento que después de esta manifestación de las iglesias, ha cambiado esa esperanza que comentábamos al inicio, pero ¿cómo siente que está el ánimo de la gente, el ánimo de los votantes, después de esa incertidumbre que se vivió con el Consejo Nacional Electoral, de que si los consejeros finalmente se sentaban a la mesa y continuaban con el cronograma electoral? ¿Cómo lo ven? Bueno, yo creo que esto viene desde el 9 de marzo, ¿verdad? Es decir, desde que hubo un enojo de la ciudadanía en lo que sean en dos municipios, como decían ellos, ¿verdad? Pero dos municipios que tienen una carga electoral bastante fuerte. El hecho de que la ciudadanía les haya apoyado y ni siquiera les haya dado la gracia, ¿verdad? Al esperar las maletas electorales hasta las 12, 1 de la madrugada, 5 de la madrugada en algunos centros, creo que ha despertado un poco de energía y no siempre positiva, ¿verdad? En esos procesos. Que más el ánimo de estas caminatas de las iglesias, yo creo que el abstencionismo va a disminuir menos un 5 o un 10%, tengo esa esperanza, ¿verdad? Comparado con las elecciones generales anteriores. Eso va a significar entonces que posiblemente podamos tener un presidente con mayor cantidad de votos o por lo menos con diferencias porcentuales más altas que elecciones generales anteriores, que le brinda mayor legitimidad, por supuesto, entonces a quien vaya a gobernar en los próximos. Esperemos que no se olvide que el próximo que va a gobernar es el que hace los mandados de la ciudadanía hondureña, y no que es el virrey o el jefe entonces de quien da las directrices para beneficio propio. Esperemos que busque el desarrollo de Honduras, esperemos que busque el desarrollo de los ciudadanos y del bienestar socioeconómico de cada uno de nosotros. Gracias, Melissa. Nos acompañó Melissa Elvir. Ella es la representante, la directora de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras, conocida bajo las siglas de OPRIDE. Gracias por quedarse hasta esta entrevista y los invito a que visiten estas páginas, Proceso Digital y Departamento de Investigadores, para que se mantengan informados.